tal? ¿Cómo le va? Estamos en una nueva emisión de Charlas Destacadas, el ciclo de entrevistas que te invita a conocer un poquitito a los personajes de la ciudad de La Plata y hoy nos vestimos de gala. Hoy estamos con un escritor, filólogo, ganador del premio Al Andaluz, ciudadano ilustre de la ciudad de La Plata, integrante de la Academia de Buenas Letras de Granada. Hoy es un placer presentar a Guillermo Pilía. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Muchas gracias por la presentación. Por favor, gracias a usted por recibirnos en su casa. No, por Dios. Platense. Sí, ¿De qué? nacido, criado, en este mismo barrio en el que estamos ahora, en el barrio del Parque San Martín. Nací, ¿Qué recuerda de fui la de infancia? acá, después de muchas vueltas en estos últimos años, volví un poco al barrio, por ahora. Por ahora sigue acá. Y de mi infancia, bueno, que esta historia es absolutamente distinta a como es ahora, ¿no? Yo nací en un barrial realmente, en el sentido de barrio, en el sentido de barro, ¿no? Claro. Porque la casa de mis padres, la vereda de la casa de mis padres, la calle y el Parque San Martín eran todo uno. Era una sola extensión de tierra, ¿no? Donde se perdía la mirada. Bueno, esa es la imagen que recuerdo de ¿Se mi recuerdan infancia. aromas, Sí, todo? ¿O hoy ya aromas, está todo sí. muy cambiado? No, los aromas se perdieron, era un aroma mucho más campestre el que había en mi infancia, en este barrio. Yo recuerdo, por ejemplo, el aroma de la albahaca. Claro. Es decir, había quintas, se sentían olores vegetales, no había la polución que hay ahora, ni nada de eso. Las casas eran más bajas, había más cielo, las lunas parecían que eran más grandes. Iluminaban mucho más, eran Sí, más grandes. sí. Está describiendo todo bien de poeta, bien de poeta. ¿Y a qué edad más o menos empezó a escribir, descubrió esa pasión por la escritura? Bueno, de muy chico, uno empieza, creo que la vocación literaria empieza por la lectura, más que por la escritura, ¿no? Y yo me recuerdo un gran lector de muy chiquito, que tuve la desgracia, o tal vez la suerte en otro sentido, de tener una infancia un poco enfermiza. Yo sufrí de asma de chico, como tantos escritores, ¿no? Como Proust y muchos otros escritores, y ese tipo de enfermedades que a uno lo obligan un poco a estar adentro, a tener muchos días en blanco, ¿no? A veces incentivan a la lectura, ¿no? Entonces yo ya de chico me fui formando como lector. Tuve la suerte de encontrar libros en mi casa, cosa que ahora no es tan habitual. Ahora no. Pero bueno, de esa lectura así un poco azarosa que yo fui haciendo, fue surgiendo la vocación literaria, ¿no? Y sí, de chico que empecé a escribir. ¿Y qué temas lo inspiraban para escribir? Y, a ver, yo de chico escribía narrativa fundamentalmente, y me interesaba mucho la literatura fantástica, el terror, ese tipo de cosas, ¿no? Leía mucho a Poe, pero después me fui decantando hacia la poesía, ¿no? Hoy sigo escribiendo narrativa, me sigo presentando a concursos de narrativa, he tenido premios de narrativa, pero fundamentalmente creo que lo mío es la poesía, que es un género, bueno, que desde ya que me ha dado muchas satisfacciones desde el punto de vista intelectual, de prestigio, todas esas cosas, pero que no tiene el incentivo económico que tiene la narración, ¿no? Exacto. Un novelista siempre es un escritor que bueno, puede llegar a vivir de la literatura, un poeta muy raro, ¿no? Muy difícil. Escribió más de 14 libros, llevados, la gran mayoría de ellos, a varios idiomas. ¿Qué representa eso?
Bueno, eso es un plus también, creo yo, en la carrera literaria de uno. Mira, es el tema de una de mis conferencias, ¿no? El tema de la traducción literaria, ¿no? La idea que tengo yo de traducción. Eh, y con respecto a la traducción, hay escritores que son totalmente escépticos, dicen sobre todo que la poesía no se puede traducir, que un poema traducido deja de ser poema. Claro. Bueno, yo no tengo por qué estar en contra de eso, yo creo que sí, que es cierto en una medida, porque el traductor recrea lo que está traduciendo, ¿no? Es decir, hace una versión nueva Claro. de ese poema, ¿no? Pero aún todos los autores que son muy reacios a la traducción y que dicen que la traducción es imposible, ninguno se niega a ser traducido. Claro. Y otra cosa curiosa es que si uno lee las hojas de vida de los escritores, todos ponen junto a sus libros publicados, sus premios, a los idiomas a los que fueron traducidos. Entonces quiere decir que la traducción es parte de ese capital simbólico, decía Pierre Bourdieu, por el cual estamos en pugna los artistas dentro de este campo social que es el arte, y la traducción implica prestigio y reconocimiento. Claro. ¿Cierto? Sí. En mi caso, bueno, yo empecé, creo que el primer idioma que me tradujeron así en una cantidad importante de textos fue el inglés, a través de Brian Cole, que es un profesor de Oxford. Y bueno, después yo también fundé una colección de poesía bilingüe que se llama Cuaderno de Casa Bermeja, y ahí fueron saliendo otras traducciones a otros idiomas, al portugués, al italiano, al griego moderno, al catalán, y bueno, hay algunas traducciones sueltas a otros idiomas como el ruso o el rumano, por ejemplo, pero fundamentalmente esa, ¿no? Volviendo a la época de escritor de sus comienzos, ¿cómo describir en época de dictadura? Bueno, hubo distintas reacciones con respecto a la dictadura, ¿no? Hablamos de los escritores que no sufrieron la desgraciada suerte de los que ya conocemos, que desaparecieron, que fueron torturados, fueron muertos, ejecutados. Digamos que los que tuvimos la suerte de no pasar por esos extremos, tuvimos, digamos, distintas opciones, ¿no? Hubo quienes decidieron callar directamente. Claro. Creo que algunos directamente decidieron callar. Hubo algunos que se adaptaron al sistema también. Eso es lamentable, pero es así. Y otros que encriptamos nuestra voz de alguna manera. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, escribir en una forma que no era muy evidente, ¿no? Es decir, por ejemplo, mis poemas de esa época son poemas que hablan mucho de la muerte, ¿no? Y la muerte parece estar tomada en un sentido metafísico, ¿no? Como condición humana, que yo no digo que eso no exista, ya que está muy profundo en toda poesía, está eso también. Pero yo escribía a partir de una experiencia y de una realidad muy concreta, que era lo que se estaba viviendo en el país. Lo que pasa es que si uno escribía sobre la muerte en particular, claro, terminaba muerto, desaparecido. Sí. Si uno escribía sobre la muerte en general, o sea, daba cosas a entender, pero... Es un tema universal, claro, pasaba desapercibido, ¿no? Entonces, eso hizo que yo note así una evolución en mi escritura que va desde mis primeros libros, que fueron bastante herméticos, hasta una escritura que yo traté que fuera cada vez más sencilla, más simple y más entendible, ¿no?
lo cual no quiere decir que no tenga profundidad, pero la fui despojando de ciertas cargas que llevaba esa literatura de los años de plomo, que eran como hojarasca para tapar la cosa, ¿no es cierto? Claro. Porque bueno, fueron realidades muy duras realmente, ¿no? De hecho creo que todos los escritores, al menos los que nacimos en la década del 50, el día de mañana nos llamaremos la generación de la dictadura, los escritores argentinos, ¿no? Recién hablaba de la evolución que tuvo su escritura, desde una escritura un poco más cerrada a algo más sencillo. Leí que Caballo de Guernica fue un punto de inflexión en su carrera como escritor. ¿Por qué? Bueno, a ver, por determinados experimentos formales que empecé a hacer en ese libro, por ejemplo el retorno a la poesía rítmica, medida. Yo aparentemente, bueno, mis primeros libros son en verso libre, de todas formas no creo que haya escrito nunca un verso completamente libre, uno siempre tiene tendencia a ciertos ritmos, ¿no? De endecasílabos, de heptasílabos, de lo que sea, pero bueno, ahí ya empecé a hacer una experiencia concreta de volver al verso medido, ¿no? Pero a su vez tratando de que no se note que es un verso medido, Claro. ¿no? Y también, también una escritura netamente lírica ya, poemas breves, impresionistas pues, en algunos momentos, ¿no? Y tal vez en ese libro esté un poquito condensada en distintos temas que aparecen en los poemas, todas mis inquietudes que recogidas de los libros anteriores a su vez y después desarrolladas en los que vinieron posteriormente, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido yo creo que es un punto de inflexión y también un lanzamiento, creo que es el libro con el, no sé, con el que uno considera que alcanzó un lugar, una voz que ya es absolutamente propia, ¿no? Tal vez alguno pueda decir que en los anteriores ya estaba eso, pero bueno, creo que está eso y también también creo que ahí empezó también un ascenso hacia la luz en ese libro. Hasta ese momento, como te decía, por todas estas vicisitudes, mi poesía estaba muy teñida de esa pulsión de la muerte, ¿no? Y en este libro aparece mucho la palabra luz, la palabra luminosidad, es decir, hay una apertura, un ascenso hacia la luz, ¿no? Después estas cosas van alternando, Sí. como la poesía no está separada de la vida de uno, ¿no? Escribió poemas, narrativas y también escribió varios ensayos e investigaciones. ¿Qué tema, qué le enciende el bichito del investigador? ¿Qué tema le gusta investigar? Bueno, yo empezando que soy un escritor que tiene una formación académica a su vez, ¿no? Yo hice la carrera de letras, me gradué en letras acá en la universidad y siempre tuve por un lado la beta creativa y por otro lado un costado más científico, si se quiere, ¿no? Que sé que aparece en estos trabajos de investigación. Por el otro lado, yo trabajé muchos años en el Archivo Histórico de la provincia, tengo otra vocación,
paralela a la literatura, pero con muchos puntos de conexión también, que es la historia. Entonces, bueno, en mis trabajos de ensayo aparecen ensayos absolutamente literarios, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la historia de la literatura de La Plata, que hicimos con María Elena Aramburú. Otros ensayos que no tienen, o trabajos de investigación que más abiertos, como varios capítulos que escribí para el libro sobre la Catedral de La Plata. Bueno, después hice investigaciones sobre temas lingüísticos, sobre toponomasia, trabajos sobre la inmigración española en la Argentina, ¿no? Pues yo estoy también muy ligado a la comunidad andaluza. Uno de mis últimos libros es Los españoles en el Buenos Aires hispano. Y bueno, y después algunas otras cuestiones que están vinculadas también a la historia literaria, como el discurso con el que ingresé en la Academia de Granada, que vos mencionabas que soy miembro de esa academia, que es sobre la visita de Federico García Lorca a La Plata, ¿no? Y últimamente, bueno, he tratado de ir volcando, porque también la tercera pata, digamos, de mi vida ha sido siempre el trabajo en la docencia. Fui durante muchos años profesor de teoría literaria y, bueno, últimamente estoy tratando de volcar algunas experiencias de mi trabajo en el aula, enseñando teoría literaria, en una serie de conferencias que empecé ya a dar este año en la Universidad del Cauca, en Colombia, y que ahora el mes que viene daré otra en la Universidad de Chile y en Santiago, y bueno, que se irán plasmando, si Dios quiere, en un libro de teoría literaria, pero sobre la poesía, un libro de poética, ¿no? Claro. Que es el tema que a mí me interesa y en el que puedo hacer algún aporte, porque, bueno, en cuestión de teoría literaria hay mucho escrito ya, ¿no? Y muy bueno. Recién nombraba a Federico García Lorca. Usted lo cataloga como uno de los más completos. Sí, es un artista realmente completo, García Lorca, porque, a ver, no se quedó solamente en la poesía. Es decir, García Lorca fue un hombre de teatro, incursionó en la plástica, en la música, es decir, en la recitación, en la escritura, en la poesía, en el teatro, en la narrativa, en la prosa. Entonces, fue lo que yo llamo un artista completo, o esas naturalezas que son netamente artísticas, ¿no? Y que van canalizando ese don natural a través de distintas formas de arte, ¿no? Lógicamente habrá quien se quede con el García Lorca, claro, dramaturgo, quien es con el poeta, bueno, cada uno elige, ¿no? Elige con qué faceta. Sí, ¿cómo nace ese amor por la cultura andaluza? Bueno, nace a través de la cultura, precisamente porque yo no tengo ascendencia andaluza, soy descendiente de inmigrantes, ¿no? Como la mayoría de los argentinos, pero la parte de sangre española que me ha tocado no es de Andalucía, sino de Canarias. Pero sí, lo que yo he sentido también desde muy joven, desde mi infancia, es una gran atracción por todas las manifestaciones de la cultura andaluza. Es decir, me apasionó de chico la poesía de García Lorca, por ejemplo. Después fui descubriendo otros poetas andaluces, pero también desde muy chico descubrí el flamenco, lo que es la música, el cante y el baile
flamenco, a través de Antonio Gades, sobre todo, que fue un artista que me maravilló. Y bueno, a partir de ahí, y de otras influencias que creo que puede haber habido, que tienen que ver con la pintura, con la música, con los toros, con muchas facetas, hasta la religiosidad del pueblo andaluz, la he sentido siempre muy cercana y bueno, ha sido motivo de trabajos, de lecturas, de investigaciones, de fundar incluso con mi amigo Carlos Santos Valle la Cátedra de Cultura Andaluza en la universidad, una cátedra libre, de trabajar y estar relacionado con el Círculo Cultural Andaluz. Bueno, de ahí hasta llegar a la Academia de Buenas Letras de Granada el año pasado, ¿no? Eso que un gran honor. Sí, la otra vez me decían cómo Osvaldo Quiroga me preguntaba en un reportaje cómo había llegado a la Academia de Granada. Pero ¿cómo se llega ahí? Y bueno, yo le decía, empecé a ir desde chico, empecé a hacer ese camino realmente, por todo esto que estoy contando, claro, en realidad, ¿no? Claro, por todos los estudios que hizo, sí, todo. Es un destino que uno se va tejiendo desde chico probablemente, pero también vamos a decir las cosas porque si no el que escucha va a pensar de que en la vida todo es una cuestión de suerte, de destino. También hay otras cuestiones que influyen, como el hecho de estar en el momento adecuado y en el lugar oportuno, ¿no es cierto? Sí. Y otras personas, tal vez con mucho más mérito, no lo están y no llegan, ¿no es cierto? Así que los méritos, reconocimientos a veces tienen que ver con esas cosas. Lo dije también cuando me nombraron ciudadano ilustre de La Plata, que a mí me da un poco de vergüenza. Por un lado una gran satisfacción, desde ya una gran alegría y que yo lo tomaba, ese reconocimiento en nombre de todos los escritores de la ciudad, ¿no? Pero también una vergüenza de ver que muchas personas destacadas, no solamente en la literatura y en el arte, sino en otras facetas de la vida, por ejemplo en el trabajo social, que me parece que es tanto o muchísimo más importante que el del arte, y que se han muerto sin ningún tipo de reconocimiento. De hecho, Favaloro lo recibió en forma post-mortem, ese galardón, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a veces depende simplemente de haber llamado la atención de una persona que podía hacer algo, presentar un proyecto, ¿no? O postularlo a uno a un sitial en una academia o lo que sea, ¿no? En la vida todo es así. Todo así. ¿Y en qué consiste ser miembro de la Academia de Buenas Letras de Granada? Bueno, yo soy miembro correspondiente. La academia, como todas las academias, tienen miembros de número, que para ser miembro de número hay que vivir en Granada o en la provincia de Granada, y miembros correspondientes que están dentro de España, pero fuera de la provincia de Granada, en otros países europeos y en otros lugares del mundo. En realidad la Academia de Granada tiene, ahora se ha incorporado otro miembro en México, pero que es granadino. Yo fui el primer latinoamericano en incorporarme a la academia, en ser incorporado, ¿no? Claro. A la academia. Y en el momento en que yo ingresé el año pasado, éramos 2 corresponsales nada más fuera de España, creo, uno en Grecia y en Atenas, y yo el único en Latinoamérica, además, no solamente en La Plata, en la Argentina, sino en Latinoamérica. Entonces, el ser miembro correspondiente significa, bueno,
difundir las letras granadinas, en este caso, en mi ámbito de acción. Mi ámbito de acción no es solamente la ciudad de La Plata, sino que creo que es todo el continente, hasta tanto no haya otros correspondientes en distintas partes de América. Y así que yo iré llevando todo lo que se refiere a las letras granadinas por el país y por los países hermanos, ¿no? Claro. De hecho, ya el mes que viene en el Colegio de Escribanos tenemos un gran homenaje a García Lorca, donde voy a poder leer por primera vez en la Argentina mi discurso de incorporación a la academia, y va a haber una actuación también, una dramatización de fragmentos de obras de García Lorca. Y bueno, también el año pasado se hizo en Chile un congreso lorquiano, organizado por uno de mis amigos y compañeros de otra de las academias en las que estoy, que es la Academia de Buenas Letras, la Academia Hispanoamericana de Buenas Letras de Madrid, que es Andrés Morales, y bueno, organizó él, yo participé en un congreso lorquiano en Santiago de Chile, así que bueno, significa todo eso, significa ir difundiendo las letras granadinas, que son muy valiosas porque uno piensa en García Lorca, pero bueno, también está Luis Rosales, por ejemplo, está Ayala, y muchísimos escritores, Ganivet. Yo soy jurado ya hace varios años del certamen Ganivet, que es un concurso literario que se convoca en Finlandia. Por ejemplo, Ganivet era granadino, ¿no? Así que, bueno, significa todo, significa trabajo. Significa bastante. Significa trabajo y sin remuneración, porque estas cosas, claro, vamos a dejarlo en claro para que el que ve esto no piense de que todo esto a mí me aporta no. grandes fortunas ni nada. No, al contrario, me demanda Claro. muchos gastos en viajes, en traslados, en organizar cosas, ¿no? Así que espero que se hace con gusto, lógicamente. Sí, yo creo que cuando uno hace las cosas que le gustan es otro sabor. Sí, ¿Y cómo se llega al premio al andaluz? Bueno, eso también fue una cosa muy linda, porque fue un reconocimiento a todo este trabajo que yo hablaba hoy de difusión de la cultura andaluza en la Argentina, ¿no? A través del trabajo que hicimos en su momento en el Círculo Cultural Andaluz, con las comunidades andaluzas de la Argentina. Yo tengo el gusto de poder ir a distintas comunidades y ser bien recibido y poder compartir las cosas que sé de esta cultura con la gente de Mendoza, de San Rafael, de General Alvear, con la gente de Quequén, que ahora me está invitando a presentar mi libro sobre los andaluces en el Buenos Aires hispano dentro de unos meses. La gente de Bahía Blanca, con la que estuvimos con la cátedra dando cursos. Estuve también el año pasado presentando el libro, la de Mar del Plata, bueno, todos los centros andaluces de la Argentina, ¿no es cierto? Y bueno, el premio al Andaluz es un premio que da la Federación de Asociaciones Andaluzas de la República Argentina, a personas que se destacan en estos aspectos, ¿no? Claro. Y son reconocimientos a los cuales uno no se postula, sino que llegan, Claro. llegan por trayectoria, y eso es lo más lindo, ¿no? Sí, ese es el verdadero reconocimiento. Claro, sí. Vengamos acá a La Plata, volvamos a La Plata. ¿Qué evaluación hace de su paso como académico, como docente de la Universidad Nacional de La Plata? Bueno, yo en la universidad no estuve demasiado tiempo como profesor así de planta. Estuve algunos años como profesor en la Facultad de Bellas Artes,
Nunca pude dar clase en la de humanidades, que es de donde yo egresé, ¿no? Claro. Y después sí lo que he hecho a través del rectorado, trabajo de extensión, a través de 2 cátedras libres que creé, ¿no? Por un lado la cátedra Francisco López Merino de literatura platense, de la cual fui fundador y director, y después también de la cátedra libre de cultura andaluza, ¿no es cierto? Las cátedras libres siempre tratan de llenar espacios que son interesantes para la vida cultural, pero que no están cubiertos a través de una asignatura específica dentro de la universidad, ¿no es cierto? Es decir, la universidad tiene una cátedra de literatura española, pero no hay una cátedra de literatura andaluza o de arte andaluz o de Claro. literatura platense, ¿no? Hay una cátedra de literatura argentina, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos tratado de llenar. Para ser sincero, mi relación con la universidad es esa, no es una relación demasiado íntima. De hecho, mi discurso de incorporación a la Academia de Granada fue sobre la visita de García Lorca a la Universidad de La Plata, porque él no vino a visitar la ciudad, sino que vino invitado por el doctor Ricardo Levene, que era el presidente de la universidad, a la universidad específicamente. Pero la universidad no contribuyó en nada en mi viaje a Granada, Claro. ni me mandó ninguna nota de salutación, ni les ha interesado siquiera tener la edición de mi discurso, ¿no? De Nada. incorporación. Así que Bueno. seguiré esperando. Se lo pierden. Allá ellos, no sé. Pero, qué sé yo, a veces hay compartimentos estancos, se van haciendo en algunas instituciones. Lamentablemente, tengo que decirlo, en este aspecto como en muchos otros, a veces me he sentido mucho más reconocido y valorado en otros países En el que en el exterior que mío. también. Es decir, yo fui hace poco a dar 3 conferencias en la Universidad del Cauca y a mí me recibió el vicerrector y abrió mis conferencias el decano de humanidades. Bueno, acá para llegar a un decano, a un vicerrector, al rector, al presidente de la universidad, hay que hacer un expediente de 500 páginas por poco, ¿no? Sí, eso de los reconocimientos en el exterior, o más que en nuestro país, se ve a menudo en varias ramas de la Sí. cultura. Ojalá que lo estén escuchando esto la gente de la universidad, a ellos les estoy hablando, porque yo los estoy esperando, yo los estoy esperando. La Universidad de La Plata es mi alma mater, yo me formé en ella y creo que no sé cuántos egresados hay de la Universidad de La Plata que sean miembros de 2 academias en España, Sí. bueno, las cosas que yo he hecho Sí. pero creo que debería interesar que yo podría aportar algo también Claro. a la universidad, ¿no? Y no les cobro nada, ¿no? Por otro lado, nunca les cobré nada. ¿Cómo ve hoy en día el tema de la rama de la escritura, de la poesía acá en nuestro país? A ver, hablar de escritura es algo muy amplio, hablamos de la narrativa, de la novela, del cuento. ¿Hay alguno que de esté la un poco más dramaturgia, desarrollado, o de la que pique poesía. en punta hoy en día? Sí. Bueno, siempre hay una doble estratificación de los géneros literarios, ¿no? Que generalmente desde el punto de vista económico es inverso al punto de vista del prestigio. Claro. Es decir, desde el punto de vista económico, por ejemplo, en el siglo de oro español lo más prestigioso era el teatro, porque el teatro era lo que daba más dinero, Claro. ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista del prestigio
simbólico, diríamos, la poesía siempre fue más prestigiosa, ¿no? Ahora sucede lo mismo, es decir, por ejemplo, lo más redituable económicamente es la novela, pero la poesía sigue siendo el género más prestigioso, ¿no? Claro. De todas formas, bueno, ese prestigio sabemos que no, por lo general no da de comer, ¿no? En la mayoría de los casos. No obstante lo cual hay un gran movimiento poético en la Argentina y en toda Latinoamérica, ¿no? Cada vez se escribe más poesía. Y, y yo creo que eso tiene que ver también con la situación política de nuestro continente. Yo digo que escribir poesía es una forma de rebeldía, es una forma de posicionarse frente al poder. No es necesario escribir poesía combativa, poesía social, es decir, el solo hecho de escribir poesía, no sentarse y dedicarse a una tarea tan poco redituable y Claro. tan quijotesca de alguna manera como es escribir poesía, es tener una idea de un mundo que es absolutamente distinto a este mundo que estamos viviendo, ¿no? Pensar en un mundo nuevo, que no tiene nada que ver ni con las imposiciones del imperialismo, ni con los gobiernos locales que son cómplices de ese imperialismo que nos está matando a todos, ¿no? Incluso los mismos que lo ingenuamente lo apoyan, ¿no? Hoy cuando empezamos la charla comentó que en los hogares hoy cada vez se ven menos libros. Hay mucho soporte digital. ¿Eso influyó mucho o se está dejando de leer por distintos motivos? ¿Tiempo? ¿Parte económica? No, yo creo que se lee menos, que bueno, hay otras distracciones, pero no porque la gente lea más en los soportes digitales, ¿no? Podrá haber algún caso de eso, pero por lo general creo que bueno, parte de este modelo político que estamos viviendo en nuestro continente, en Occidente diríamos, no solamente en Latinoamérica, eh, tiene asentada una de sus bases en el hecho de tener pueblos incultos, ¿no? Y bueno, entonces es mejor que tengan el chupete electrónico de la televisión o otras cosas que los entretengan y no la lectura que siempre hace crear conciencia, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que sí, es que se lee menos, que necesitaríamos más lectores, que bueno, que también se trabaja en los centros culturales, en los clubes, en las bibliotecas, se trabaja mucho para formar lectores, ¿no? Se lucha mucho por formar lectores. Esta crisis de la lectura se ve hasta en las propias escrituras, ¿no? Porque ya los escritores de las últimas generaciones son menos lectores que lo que éramos nosotros, ¿no? Y bueno, a veces creen estar descubriendo cosas que se descubrieron hace mucho, ¿no? Porque están descubriendo a Prever, Claro. que ya está recontra viejo, ¿no? Sí. ¿A usted le gustan los soportes digitales o es más del papel? No, bueno, sigo escribiendo a mano y todo, pero desde ya que me parece que las redes sociales son importantes, si se las toma como una herramienta de difusión del arte, de la cultura, son muy importantes. Si se las utiliza para publicar la foto del perro, bueno, o pavadas como vemos tantas veces, bueno, No. es una forma de estupidizar también, ¿no? Y de ahí que en ciertos países que son
contrarios a este sistema político que nos domina, bueno, se regulen esas cosas, ¿no? Claro, desde Occidente se va a hacer ver eso como falta de libertad, ¿no es cierto? Cuando, bueno, habría que ver, ¿no? Si esta libertad que nos dan de navegar libremente es libertad, ¿eh? Sí. En fin, ¿no? Si no es una forma también de tenernos controlados, pues es muy sugestivo que uno averigua algo, por ejemplo, sobre datos para hacer un viaje, que enseguida le empiezan a llegar ofertas, ¿no? Es decir, que creo que están enterados de todo. Sí. Yo no voy a caer tampoco en esa cosa paranoica que alguno dice tapar la camarita, la cámara sí, ¿no? de la computadora porque nos está viendo la CIA, ¿no? Ni nada de eso, Sí. pero Sí, pero es cierto que uno consulta algo y enseguida abrió cualquier cosa y le salió publicidad de eso. sí, no sabemos, creo que son formas de control. Nuestra sociedad tal vez no se parezca mucho a la que pensó Orwell para 1984, de hecho ya pasó ese año hace mucho, y nuestra sociedad no es así, pero en algunos aspectos es así, ¿no? Claro. Y en otros aspectos es la sociedad del Fahrenheit y de Bradbury también, ¿no? ¿Qué planes tiene Guillermo Pilía para el futuro? Bueno, mis planes son, yo estoy jubilado ahora recientemente, así que, pero trabajo más que cuando estaba en actividad. Bueno, tengo muchas cosas, soy miembro de estas dos academias, de la Academia de Buenas Letras de Granada y de la Hispanoamericana de Madrid, y eso me implica trabajo, sobre todo la Hispanoamericana, en la que soy vicepresidente. Claro. Me obliga a viajar, que es una obligación muy grata además, por otra parte, ¿no? Mi idea es viajar siempre en la medida de lo posible por distintos países, llevando mis conferencias, compartiendo las pocas cosas que yo sé, mi poesía. Y después otro desafío que tengo en lo inmediato es que soy presidente de la SADE de La Plata, yo en este momento también. Entonces, que es una institución que estaba un poco mal, bueno, prácticamente había cesado en sus actividades y este año hubo como una refundación, fines ya del año pasado se empezó a trabajar en eso y bueno, ahora tenemos nuevamente una comisión directiva, y bueno, yo tengo 4 años por delante para poner a punto, junto con mis compañeros de comisión, a la institución y yo lo que quiero dentro de 4 años poder entregarla en las mejores condiciones a otra gente que tome la posta. A mí no me gusta atornillarme a los cargos ni nada ni los busco por una cuestión de prestigio ni nada por el estilo, porque la verdad no necesito de eso, pero bueno, sí acepté el desafío de que la SADE, que es una institución que ya con 90 años en el país, pueda ofrecer a los escritores un espacio donde se puedan juntar, donde puedan pelear juntos por determinadas cosas, ¿no? Hacer una sociedad de escritores para organizar comidas no tiene sentido. No. Sí tiene sentido si peleamos por la jubilación de los escritores, cosa muy difícil hoy en día que se la quieren sacar a las amas de casa, pero bueno, va a ser difícil eso, pero sí pelear por ese tipo de cosas, por el restablecimiento de los premios literarios que fueron desapareciendo, ¿no? Porque hace unos años atrás, por ejemplo, un escritor que obtenía determinados premios literarios tenía derecho a una pensión o a un sueldo por mes que lo podía ayudar a
o a no trabajar o a trabajar menos y poder dedicarse a la creación. Bueno, pero todo eso fue desapareciendo. En Argentina del 2019 no tenemos nada de eso. Bueno, entonces hay que recuperar derechos y hay que luchar por nuevos derechos también, ¿no? Por cosas que la sociedad le debe al escritor, ¿no? Si no fuera por los escritores, pero también por los pintores, por los músicos, por los dramaturgos, por los actores, las actrices, por la gente del arte, de la ciencia, bueno, la humanidad no sería humanidad, seríamos una comunidad de abejas o de hormigas, ¿no? Entonces, la sociedad siempre está en deuda con los intelectuales, con los creadores, y sería bueno que esto lo pudiéramos pelear desde las instituciones, ¿no? Para eso sirve una institución. Para eso está la institución. Sí. Para ir cerrando, le pido un broche de oro. ¿Me lee algo? Sí, cómo no. ¿Quién nos va a leer? Y bueno, yo acá me traje, este Casamundo. es mi último libro, es Casamundo. En realidad no es un libro nuevo, sino que es una recopilación de 3 libros ya publicados anteriormente, ¿no? Pero que va a formar parte de mi obra completa que estoy tratando de reeditar. Y es una colección de poesía latinoamericana, esta que estamos haciendo con una compañera colombiana, Elvira Alejandra Quintero, y en la que pensamos que, bueno, vamos a haber publicado a muchos de nuestros colegas, amigos de distintos países de América, ¿no? Porque la poesía es un arma de resistencia latinoamericana, ¿no? Sí, sí, indudablemente. A ver, un poema, A ver. un poema de Las ratas. Nunca pude ver tan de cerca a las ratas como en las noches de mi año de soldado. Si me dormía apoyado en mi fusil, debajo de un gran farol, en ese puesto cercano a las barracas, entre los vaos de comida descompuesta. Era entonces cuando en silencio salían a mirarme, acorralándome en círculo, esperando que también a mí se me abriesen los ojos. Jamás me hicieron daño, pero llegaban a observarme en el minuto de flaqueza en que el sueño me vencía. Es extraño que con el tiempo no volviesen las ratas a atormentarme en las noches, que hoy evoque esa imagen de miseria como si a otro le hubiera acontecido. Yo mismo a veces la llamo en medio de un instante de dicha, a que me recuerden qué frágil resulta la felicidad, qué cerca de los sueños acechan siempre sus hocicos en punta. Muy bueno, la verdad, muy lindo. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted por recibirnos nuevamente, por darnos este tiempo, una charla muy linda, como dijimos, charla destacada, se vistió de gala hoy. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, este libro es para ustedes. Oh, bueno, muchísimas gracias, muchas gracias. Ahora le voy a pedir que me lo autografíe. Y bueno, será hasta la próxima charla destacada. Nos vemos, gracias.